Entonces, siguiendo la parte de infectología, cuidamos lo que es infecciones de partes blandas. Hay infecciones superficiales con poca repercusión clínica y otras profundas ya con repercusión sistémica, ¿verdad? Vamos a hablar de todos los tipos de infecciones de piel, sobre todo algunas de no mucha importancia y otros sí de importancia clínica que solemos ver día a día en las urgencias y muchas veces tienen criterio de internación, ¿verdad? Y otras incluso apelan la vida del paciente, ¿verdad? Empezamos con la primera lesión de piel, se llama impétigo. Esto, de hecho, que es más frecuente en pediatría. Puede ser en adultos, pero es extremadamente raro. Afecta la epidermis, es bien superficial, produce vesículas que evolucionan a costra, de aspecto acaramelado, es bien amarillo, amarronado. Las costras que se producen son pruriginosas, puede afectar cara, brazos y piernas. En los niños más frecuente en la cara y se diseminan por autoinoculación. Quiere decir que hay un autocontagio por el rascado, ¿verdad? O sea, aparece una lesión a nivel peribucal, uno se rasca por el prurito que produce y luego al rascarse a otros lugares se produce el autocontagio, ¿verdad? Bueno, el germen causante más frecuente es el Streptococcus pyogenes, 90% y 10% el Staphylococcus aureus. Cuando es por estáfilo se producen unas vesículas mayores, ya por eso tiene un aspecto bulloso. Bueno, generalmente es una infección leve que no afecta al estado general del paciente, no hay bacteremia, no hay fiebre, tiene buena evolución clínica. Esta es la característica sobre todo cuando se ve en niños, ¿eh? Bueno, el tratamiento en estos casos es más que tratamiento tópico, ácido fusílico o mupicina tópica, por 5 a 7 días. También se suele usar cefalexina por vía oral, pero con tópicos, tratamiento externo, es más que suficiente. Foliculitis son pústulas centradas en un folículo piloso, está producida por estáfilo áureo y ya en pacientes de edad avanzada con factores de riesgo como diabetes, obesidad por pseudomonas aeruginosa, ¿no? Pero también una infección superficial con poca relevancia clínica, no da fiebre. Ahí se ve la imagen, generalmente de curación espontánea esto, pero en caso de que sea un poco más sintomático o sea repetición, entonces se puede usar también un tratamiento tópico con ácido fusílico o mupiroxina. Forúnculo es un nódulo profundo, doloroso, constituido por un clavo que evoluciona de una foliculitis y es por Staphylo aureus, un germen que está presente siempre en la piel, y la coalescencia de varios forúnculos produce lo que se llama antrax. Esto sí ya solemos ver con más frecuencia en adultos, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿eh? Pero también en una infección superficial no suele haber afectación sistémica, no hay fiebre, ¿verdad? Bueno, el forúnculo también puede ser tratado con tópico, ya sea mupirocina o ácido fusílico, siempre el mismo tratamiento efectivo para los gérmenes de la piel, ¿verdad? Tanto Staphylo aureus o Streptococcus pyogenes. Bueno, esos dos, ¿verdad? La hidradenitis es una infección crónica de las glándulas apócrinas obstruidas de localización axilar, genital o perineal. Está producida por Staphylo aureus, puede ser Streptococcus, entre bacterias o anaerobios en pacientes con obesidad o diabetes, ¿verdad? Generalmente el tratamiento en estos casos ya es más, se produce una colección a veces que puede supurar, a veces evoluciona de forma espontánea, en otros casos requiere una intervención quirúrgica para el drenaje. Es muy doloroso, pero generalmente también no hay manifestación sistémica y raramente fiebre, ¿verdad? Entonces el tratamiento en realidad en este caso es más quirúrgico, ¿verdad? Es drenaje y sí ya amerita antibiótico por vía sistémica, ¿verdad? Como cefalexina, amoxicilina clavulánico, uno que sea efectivo contra bacterias de la piel, ¿verdad? Bueno, si me pide escaldada es bien pediátrico, pero no se ve en adultos. Vamos a pasar al siguiente tema que es la erisipela. La
La erisipela sí es una infección más profunda, ya afecta a la dermis. Está producida por el Streptococcus pyogenes. Es una placa indurada de piel, tiene un aspecto de piel de naranja y se produce una linfangitis más linfadenitis, puede producir fiebre y escalofríos que preceden la lesión local. Es una lesión en placa con borde elevado, un rojo bien intenso. Y lo característico es que puede producir fiebre con escalofrío días antes que aparezca la lesión. O sea, a veces viene un paciente sin foco, pero en el hemograma vemos leucocitosis, neutrofilia, descartando otras infecciones como pulmonares o urinarias y después de 24 horas, 12 horas, 24 horas aparece la lesión de la piel. O sea, la fiebre suele preceder a la lesión local. Eso es algo que llama la atención, ¿verdad? Ya vimos muchos pacientes que tenían fiebre sin foco y después de 12 a 24 horas aparecía la lesión característica, la erisipela, ¿verdad? Esta es la imagen, entonces son placas bien con bordes bien definidos, bien nítidos, bordes sobrelevados y en la coloración rojo intenso. Puede producir adenitis a nivel inguinal en el caso que sea el miembro inferior de la erisipela. En niños suele afectar la cara y sí, ya hay toques sistémicos como fiebre, escalofrío, aunque no suele ser una infección muy grave, ¿verdad? Factores de riesgo principales para erisipela en adultos es la obesidad y diabetes mellitus, ¿verdad? Bueno, el principal diagnóstico diferencial de la erisipela es la celulitis, que es una infección localizada en la dermis con extensión al tejido celular subcutáneo con bordes indefinidos, no sobrelevados. Eso es lo que le diferencia de la erisipela. No hay bordes y los márgenes no son nítidos, se pierden o se mezcla con la piel sana, ¿verdad? También se puede acompañar de neuropatía satélite a nivel inguinal, en el caso que sea miembro inferior, la lesión, da fiebre también, y puede complicarse con tromboflebitis por estáfilo áureo o Streptococcus pyogenes. Entonces la celulitis es el diagnóstico diferencial de la erisipela. La erisipela entonces es bordes elevados, bien definido, un rojo intenso, la celulitis es sin borde y un margen mal definido y la inflamación es menos intensa, la coloración de la piel, ¿verdad? La celulitis también como factor de riesgo tenemos que citar como factores principales la obesidad también y la diabetes mellitus. Bueno, ahí se ve una imagen de una celulitis, entonces se ve la asimetría del miembro inferior. También por edema inflamatorio se ve que la piel es mucho más brillante por la presencia de edema en el lado afecto. Y también pacientes que tienen éstasis venosa es un factor de riesgo, ¿verdad? Pacientes con insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen por síndrome nefrótico, enfermedad renal crónica, son factores de riesgos frecuentes para este tipo de infecciones. Piodermitis es una lesión abscedificada, no necrosante, que puede ser primaria por Staphylo aureus, que es una bacteria que está comúnmente en la piel. Y bueno, se dice primaria cuando no existe un foco aparente o una puerta de entrada aparente, ¿verdad? Por lo menos en la historia clínica no tenemos ese dato o el paciente no se haya percatado, ¿verdad? Porque generalmente tiene que haber puerta de entrada, ya sea una lesión puntiaguda o incluso algún tipo de picadura de insecto, puede ser una puerta de entrada sin que uno se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, en este caso se habla de primaria y secundaria es más frecuente por sobreinfección de una herida penetrante. En ese caso ya es más que evidente, ¿verdad? Tenemos por la historia clínica una historia de que hubo una lesión penetrante contada por el paciente, ¿verdad? O existe una insuficiencia vascular sobre todo venosa, o extensión de infección contigua, absceso del psoas, por ejemplo. También puede afectar la piel, ¿verdad? Bueno, y por último, la lesión más importante, más grave y potencialmente mortal, ¿verdad? De hecho, que tiene una mortalidad muy alta,
es la fascitis necrotizante, que como factor de riesgo también vemos obesidad, diabetes mellitus y antecedentes de traumatismo como factor de riesgo principal, ¿verdad? Existen dos tipos de fascitis necrotizante. Tenemos la tipo 1 que es polimicrobiano o mixta, ¿verdad? Porque puede haber anaerobios, puede haber Streptococcus y puede haber enterobacterias. Entonces, en base a eso se dice que es polimicrobiano. Y el tipo 2 es monomicrobiano por Streptococcus pyogenes. Fíjese que en casi todas las lesiones de piel que leímos hasta ahora está involucrada esta bacteria, ¿verdad? El Streptococcus pyogenes, o también se le llama Bacillus lancefield, eh, Coco lancefield, pero es bacteria lancefield, ¿verdad? Y es rápidamente progresiva. Entre los dos, el más grave es la tipo 2. Ya habrán escuchado casos de este tipo que le llaman bacteria comedora de carne, ¿verdad? Porque es así realmente la lesión que se ve en el paciente que está con este cuadro. La fascitis necrotizante, cuando afecta la zona perineal, se llama enfermedad de Fournier. Es lo mismo, solo que por la zona donde afecta tiene ese nombre de fascitis de Fournier, ¿verdad? Nosotros vemos en clínica médica más frecuentemente lesiones en miembros inferiores, ¿verdad? De fascitis necrotizante, ¿verdad? Produce una gran afectación local y sistémica en un paciente que llega grave, séptico, y lo característico es que el dolor suele ser desproporcional a la lesión. O sea, el paciente tiene un dolor intenso, insoportable, y la lesión empieza recién de forma pequeña, ¿verdad? Entonces, esa es su característica. Es totalmente desproporcional la clínica con el tamaño de la lesión. El dolor es muy intenso. Tiene muchas complicaciones también esta infección porque al haber lesión de tejidos blandos, incluso llegar hasta músculo, puede producir lo que se llama rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis, a su vez, va a hacer que se eleven las enzimas musculares como la CK total, la CKMB. Entonces, en estos casos, cuando sospechamos de fascitis necrotizante y pedimos en sangre los dosajes de enzimas musculares, van a estar elevadas, indica que hay compromiso muscular. La otra complicación que puede haber es al destruirse los músculos, liberarse mioglobina. La mioglobina va por el torrente sanguíneo y puede generar una falla renal o necrosis tubular aguda en casos más graves, ¿verdad? También por la lesión muscular que hay, sabemos que el potasio es un cation intracelular y cuando existe una lesión muscular de células, entonces va todo a salir al espacio intravascular y eso va a generar una hipercalemia que puede ser producir una arritmia cardíaca y muerte, ¿verdad? También puede producir hipocalcemia por necrosis grasa, lo que se llama esto en química saponificación, ¿verdad? Entonces son todas las manifestaciones que puede producir y además eso también el shock séptico y todas sus consecuencias, acidosis láctica, etcétera, ¿verdad? Esta lesión, donde se ve una lesión inflamatoria, negruzca, a veces una ampolla negruzca, y su característica también es que estas lesiones, sobre todo si de tipo 1, crepitan. Al palpar sentimos nosotros unos crepitantes de la piel por presencia de gases, sobre todo cuando de tipo 1, por presencia de anaerobios. A veces también solemos solicitar una radiografía de la zona de lesión, supongamos que de pierna derecha, entonces pedimos una radiografía de pierna derecha y se puede ver una zona de aire dentro de la radiografía adyacente a la lesión de partes blandas, ¿verdad? Entonces, la fascitis necrotizante es un cuadro extremadamente grave y como factores de riesgo también vemos pacientes más de 50 años, obesos, diabéticos y antecedentes de traumatismo.
Bueno, mionecrosis es una gangrena gaseosa por Clostridium perfringens, rápidamente progresiva y produce una anemia hemolítica causada por las toxinas del Clostridium, ¿verdad? En estos casos, entonces, va a haber ictericia, espesa la indirecta. También va a haber mioglobinuria y la presencia de urobilinógeno en orina por la hemólisis. Bueno, eh, las infecciones de úlceras vasculares y por presión es algo que solemos ver con frecuencia en pacientes encamados. Vimos mucho ahora por la cuestión esto de los pacientes que estuvieron en terapia intensiva por COVID mucho tiempo. Pacientes que estuvieron largo tiempo intubado, encamado, o igual pacientes también que están en la casa con secuela ACV, lo que tienen antecedentes de secuela por traumatismo craneoencefálico grave, hacen la mayoría úlceras por presión, ¿verdad? Sobre todo a nivel lumbar. Entonces eso es, sobre todo un paciente que tuvo una instancia hospitalaria importante de muchos días, tiene factores de riesgo para que sean gérmenes intrahospitalares lo que causan la sobreinfección de esas úlceras, ¿verdad? Entonces generalmente suele ser polimicrobiano y está en juego, o por lo menos sospechar que va a ser un Staphylo aureus resistente a meticilina por ser ya intrahospitalar. También las enterobacterias BLI o BLE, ¿verdad? Beta-lactamasa de espectro ampliado, o sea que son bacterias resistentes a los beta-lactámicos. Y también la Pseudomonas aeruginosa como un bacilo gram negativo intrahospitalar, ¿verdad? Entonces, por los antecedentes intrahospitalarios del paciente, generalmente se ve este tipo de bacterias que están involucradas en ese tipo de infección, ¿verdad? Bueno, infección por mordedura, sobre todo canina, ¿verdad? Suele ser polimicrobiano y dentro de ello tenemos que recordar una bacteria que está en la boca de los perros, ¿verdad? Que es la Pasteurella multocida. Y la infección se produce en las primeras 12 horas si es que se infectó, ¿verdad? Después de una mordedura. Entonces, en esos casos hay que sospechar siempre de esta bacteria Pasteurella multocida. En el caso, si es que hay una adenitis persiste en el tiempo, hay que descartar Bartonellosis, que es una bacteria que se llama Bartonella henselae, que se ve sobre todo más en mordedura o arañazo de cría de gato, ¿verdad? Produce anopatía persistente. Bueno, en cuanto al manejo clínico de estos pacientes, sobre todo lo que hacen infecciones a repetición, siempre se recomienda hacer un frotis de la mucosa nasal, un hisopado para cultivo y buscar identificar si son pacientes portadores de Staphylo aureus resistente a meticilina. En el caso que exista fiebre, obviamente está indicado hacer hemocultivo porque existe bacteremia. Y en general, por la clínica, el Staphylo aureus produce infecciones localizadas y purulentas, o sea, produce más colección, más absceso, los estáfilos. Y los Streptococcus piógenes producen infecciones más extensas, sin colección, ¿verdad? Y se extienden con mayor rapidez. Como dijimos al principio, las infecciones superficiales como impétigo, foliculitis, forúnculo, es suficiente un tratamiento tópico con mupirocina o ácido fusílico que tienen cobertura amplia contra bacterias presentes normalmente en la piel, ¿verdad? En el caso que sea una erisipela, se usa penicilina o amoxicilina vía oral. La cuestión es que en Paraguay nosotros no tenemos la penicilina vía oral, entonces también se puede utilizar inyectable, 1.200.000 unidades, una dosis única. Y en caso de alergia a esos medicamentos beta-lactámicos, se puede usar la clindamicina, que tiene cobertura también contra el Streptococcus pyogenes. Bueno, la amoxicilina clavulánico se usa en erisipela y también tiene cobertura contra celulitis. Entonces, cuando clínicamente no podemos distinguir si es erisipela o celulitis, según la literatura está indicado la amoxicilina clavulánica, ¿verdad? Bueno,
En infecciones leves sin riesgo de Staphylococcus aureus resistente a meticilina o descartado por cultivo, estos son pacientes sanos, jóvenes, sin factores de riesgo, entonces es difícil que sea un germen intrahospitalar. En esos casos, el tratamiento suele ser suficiente una cefalexina. Y en casos alérgicos, la clindamicina, ¿verdad? En caso que sea una infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ya paciente más de 50 años, obeso, diabético, antecedentes previos de infección similar, entonces esos casos, si es una infección leve moderada, se puede usar clindamicina o cotrimoxazol como antibiótico efectivo contra el estrepto y el estáfilo, ¿verdad? En el caso que decía que sea un estáfilo aureus resistente a meticilina, pero una infección grave, es indicación de usar vancomicina. Bueno, en caso que exista un absceso, obviamente eso requiere drenaje. Y si existe necrosis, como en la fascitis necrotizante, obviamente necesita un debridamiento quirúrgico extenso. La fascitis necrotizante, de hecho, con una infección muy grave, el manejo es multidisciplinar. Se usa antibióticos de amplio espectro, como son la familia de los carbapenem asociados a vancomicina. Vancomicina sabemos que cubre gérmenes gram positivo y Staphylo aureus, y los carbapenem cubren gram negativo y también anaerobios. Dijimos que la fascitis de tipo 1 era polimicrobiana, ¿verdad? Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico de fascitis necrotizante, el tratamiento debe ser agresivo y necesita un debridamiento quirúrgico extenso, y ya en casos más severos incluso se puede llegar a amputación del miembro, ¿verdad? En el caso que sea afectado el miembro inferior, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Lo que no mencioné también es paciente que tiene esas piodermitis a repetición. Existe un esquema, un protocolo de tratamiento en esos casos que consiste, en primer lugar, hacer el frotis, cultivo nasal, en búsqueda de Staphylo aureus resistente a meticilina. Y en esos casos, entonces, el tratamiento sería ácido fusídico o mupirocina también tópica en ambas fosas nasales para erradicar el estado de portador de esa bacteria. Es el primer paso. El segundo paso es tratar la piedra obviamente, dependiendo también del cultivo, si es que se puede tomar secreción purulenta. Y último, también se recomienda el baño con un jabón especial de clorexidina, que es un antiséptico, 2 veces al día por 5 días. Entonces, ese es el esquema de erradicación de pacientes portadores de Staphylo aureus resistente a meticilina y que hace infecciones dérmicas a repetición, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, doctor. Bueno, excelente. Continuamos entonces el jueves. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, chao, Dale. chao.